Un saludo muy especial para todos, espero se encuentren muy bien, llenos de la gracia, la fuerza, el poder y el amor de Dios. Los quiero invitar para que sigamos meditando en la vida de San José, este santo tan especial, esposo de la Virgen María, padre adoptivo de Jesús, del cual nos da testimonio los evangelios de su vida, y también el Papa Francisco nos ha pedido que meditemos este año profundamente en su vida. Quiero que analicemos varios aspectos importantes de este hombre tan ejemplar. Número uno, la capacidad de escucha que él tuvo. Fue capaz de escuchar la voz de Dios. Dice el libro de Santiago en el capítulo 1, versículo 18, Santiago 1, 18, que debemos ser muy atentos y estar listos para escuchar y lentos para hablar. Repito, listos, atentos, solícitos para escuchar principalmente la voz de Dios y lentos para hablar. Y es que se nos dio dos oídos y una sola lengua para escuchar el doble y hablar la mitad. De aquí la importancia entonces que nosotros tengamos oído de discípulo, dice Isaías 54, Señor, mañana tras mañana me abres el oído. Pidámosle al Señor que nos quite toda sordera espiritual, que podamos escuchar con claridad qué es lo que Él quiere para nosotros hoy, en este día concreto, puntual. Señor, dime, ayúdame a obedecer y a escuchar tu bendita palabra. Dice el Deuteronomio 6:4, escucha Israel. El primer mandamiento es escuchar la voz de Dios, escuchar. Y San José fue muy, pero muy bueno en este tema de la escucha. Pidámosle al Señor esa gracia hoy. Pero un segundo aspecto fundamental y no menos importante fue que San José tuvo la valentía de hacer la voluntad de Dios. El primer paso es escuchar, pero el segundo es obedecer la voluntad de Dios. Y esto es bien importante. Nos dicen los evangelios que San José fue muy solícito en obedecer, en llevar a efecto la voluntad de Dios. Y aquí tendríamos que hablar de dos cosas, la voluntad de Dios y la voluntad humana, la nuestra. La voluntad de Dios es la que nos da la alegría, la felicidad, la libertad interior, la realización. No es fácil realizarla, mas no imposible. Es una batalla en la cual nos gastamos toda la vida buscando hacer la voluntad de Dios. Pero la voluntad humana, la nuestra, es condicional, caprichosa, llena de resabios, interesada y con muchas situaciones que no son buenas. Luego entonces, el trabajo de nosotros en la vida de cristiana es luchar cada vez por establecer más la voluntad de Dios en la voluntad nuestra. Y esto supone entonces que aprendamos a negarnos a nosotros mismos, a vencernos a nosotros mismos, a derrotarnos a nosotros mismos. Hay muchas evidencias de esto en la Biblia, y esto de vencernos a nosotros mismos no significa anular nuestra personalidad y nuestra forma de ser, pero sí anular todo aquello que no va en coherencia o en armonía con el querer y el propósito de Dios. Dice el libro de los Proverbios en el capítulo 16, versículo 32, que es más grande el hombre que logra dominarse a sí mismo que aquel que conquista ciudades. Y efectivamente lo vemos en el rey David, cómo fue un gran líder, rey del pueblo de Israel, que conquistó ciudades, logró grandes hechos portentosos y prodigios valerosamente, pero hubo una batalla que perdió. Y fue aquella con Betsabé, la esposa de este hombre Urías, con la cual incurrió en un grave pecado que le llevó a otros problemas y a otras situaciones muy duras en su vida, y tuvo que pagar un precio de dolor, de sufrimiento, de angustia por no haberse dominado a sí mismo. Entonces podemos tener grandes habilidades a nivel profesional, en muchas áreas destacarnos y ser buenos, competentes, habilidosos y ser personas de verdad muy, pero muy diestras en muchas áreas. Pero si no somos capaces de dominarnos a nosotros mismos, vamos a cometer muchos errores en nuestra vida, haciéndonos daño a nosotros y haciéndole daño a otros, a los que nos rodean o a la misma naturaleza, al ambiente. Por eso es sabio este proverbio 16:32 del libro de los Proverbios. Es más grande el hombre que puede dominarse a sí mismo que el que conquista ciudades. Y esto ya supone un trabajo profundo, que le preguntemos a Dios hoy: Señor, muéstrame cuál es mi área de debilidad y dame fuerzas para que no me domine esa debilidad.
También dice hermosamente el apóstol Pablo a su discípulo en primera de Timoteo 4:16. En ese capítulo, en los primeros versículos, le dice el apóstol al discípulo: cuídate de esta situación, de esta otra, de la demás, y le da una serie de indicaciones de cosas que debe cuidar y no descuidar algunos aspectos. Pero finalmente en el versículo 16 le dice: pero cuídate por encima de todo de ti mismo. De quien más debemos cuidarnos es de nosotros mismos, de esta carnalidad instintiva. Por eso los santos, el magisterio de la iglesia ha reconocido que entre la lucha contra el demonio, el mundo y la carne, la más dura es contra nuestra propia carne, contra nuestra propia humanidad. También lo dijo Jesús en el Evangelio según San Lucas muy claramente: todo aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Entonces, San José fue un especialista en esto, en vencerse a sí mismo, en derrotarse a sí mismo. Y ahí está la clave de la vida cristiana: aprender a soltar las riendas y dejar todo en manos de Dios cuando yo haya hecho lo que me correspondía, cuando yo haga la parte mía, es decir, renunciar a mí, vencerme para hacer lo que Dios quiere. Eso se llama desprendimiento emocional con amor, porque me desprendo de mis caprichos, mis resabios. Y es que definitivamente debemos dejar esa terca obstinación de querer ser genio y figura hasta la sepultura. De ahí la importancia entonces de apoyarnos en Dios. La pregunta que pueden hacer muchos: y entonces, ¿cómo hace uno para vencerse a sí mismo y derrotarse? La respuesta es muy clara: a través del gimnasio de la oración y de la meditación. Hace pocos días pedí un servicio de transporte desde Medellín a un corregimiento cercano, Santa Elena. La persona que me iba transportando me contó una anécdota: que él tuvo una experiencia a nivel de salud, le dio un derrame cerebral. ¿Qué le paralizó? Medio cuerpo, pero cuando me hablaba yo lo miraba y lo veía conduciendo su vehículo y no veía ninguna parálisis en su cuerpo. Le pregunté: venga, pero usted me dice de un cuerpo paralizado en la mitad, en el 50%, y yo veo que usted tiene la movilidad completa. Y él me dijo con alegría: Juan Carlos, pero es que ahí está lo lindo y lo hermoso de la disciplina y de la terapia. Yo me discipliné a hacer las terapias con mucho esfuerzo y sacrificio, porque me costó mucho, eran muy difíciles, pero me vencí a punta de actitud, de mentalidad y pidiéndole a Dios, y hoy tengo toda la movilidad en el cuerpo. Y yo dije: Señor, gracias. Ese era el mensaje que necesitaba para hoy. Y es que en el gimnasio de la terapia, es de la oración y de la meditación. En la oración le hablo a Dios y en la meditación lo escucha. Es donde salimos de esas parálisis que nuestra propia voluntad nos acarrea en nuestra existencia. Y cuando nosotros nos disciplinamos todos los días a sacar espacios de oración, a hablar con Dios, de meditación, escuchar a Dios, vamos viendo cómo esas parálisis se van yendo. Nuestra vida va cogiendo el dinamismo del Espíritu, el dinamismo espiritual, la motivación de Dios, la alegría, la libertad que Él nos va dando. Y vamos cada vez sacando más la voluntad caprichosa nuestra y haciendo más la voluntad de Dios, que es la que nos llena. Porque es que el corazón humano es insaciable. Miren, este corazoncito solo lo llena Dios. Entonces, el primer punto, a ejemplo de José: escuchar a Dios. El segundo, hacer la voluntad de Él con valor, como lo hizo José. Tercer punto, nos dice la Biblia que José llevó a Jesús al templo. La presentación del niño Jesús, pensaba yo, qué cosa tan linda. José llevó al Hijo de Dios, o al Dios Todopoderoso, a la presencia de su Padre Celestial. Llevó a Jesús a la presencia de Dios. Y esto es muy profundo. Debemos pedirle a Dios todos los días que nos conceda estar en su gracia, estar en su presencia. Y José llevó a Jesús a la presencia de Dios Padre, porque José desde niño vivía en la presencia de Dios Padre, obedeciéndolo y agradándolo. Si José pudo, tú y yo también podemos. Pidámosle a Dios Padre que nos conceda estar siempre en su presencia y no salirnos de ahí, no atentar contra su presencia. El cuarto y último punto, que me parece muy lindo también, es que José protegió a Jesús de Herodes, que lo quería asesinar. Herodes aquí representa el mal, aquel que quiere matar, destruir a Jesús, al Hijo de Dios. Y es que en la actualidad existen muchos Herodes, existen muchas formas en que se
quiere destruir la experiencia de Dios, el cristianismo en nuestro mundo. Uno de ellos, las personas que abiertamente están en contra del cristianismo, de la evangelización, del anuncio del evangelio. Pero otra forma de Herodes es cuando tú y yo, que decimos creer en Dios, con nuestro pecado, con nuestro antitestimonio, hacemos que personas que apenas están iniciando en la fe se desanimen de caminar en las cosas de Dios por nuestro testimonio. Mejor le sería, dijo Jesús, ay del que escandalice a uno de estos pequeños míos, mejor le sería atarse una piedra de molino al cuello y tirarse en el fondo del mar. Esto indica que nosotros con nuestro antitestimonio podemos terminar destruyendo a la experiencia de Jesús en alguna persona. Alguien podrá decir, Juan Carlos, pero cuando una persona es madura en la fe, ya ni esa situación lo logra abortar su proceso de evangelización. Es verdad, un maduro en la fe ya no depende de que sus líderes de evangelización actúen bien o mal, sino que sigue a Jesús con todo su corazón, independientemente del testimonio de otros. Pero la Biblia nos habla, el apóstol San Pablo, de los débiles de conciencia, de los niños en la fe, los que están apenas comenzando. Entonces, con nuestro antitestimonio pueden abortar a Jesús. Entonces te invito para que tengamos en cuenta estos 4 aspectos. Número 1, escuchar a Dios como José. Escuchar con diligencia. 2, tener el valor de hacer la voluntad de Dios y vencernos a nosotros mismos. 3, estar siempre en la presencia de Dios. 4, no ser como Herodes, no destruir a Jesús en ningún corazón, no hacer el mal, no ser antitestimonio. Te invito para que hagamos unos segundos de oración. Padre Celestial, estos 4 puntos que acabamos de reflexionar no son fáciles de vivir. Por eso te pedimos que nos ayudes, que nos des la fuerza, Padre Celestial, para que todos los días te escuchemos, para que tantas voces, tanto ruido que hay, que nos quiere separar de ti, lo podamos, Señor, detener y escuchar tu voz. Ayúdanos a escuchar tu voz hoy con serenidad, con paz, pero danos la fuerza para obedecer, escuchar y obedecer, papá. Ayúdanos, que no nos quedemos solamente recibiendo el mensaje, sino que seamos como José, que tuvo el valor para cumplir tu voluntad, para obedecer. Danos la gracia de estar siempre en tu presencia, que todo lo que hagamos hoy te agrade, Señor, te agrade, que caminemos en tu gracia, en tu voluntad, que nuestro próximo paso sea un paso correcto. Y finalmente, concédenos, Señor, la gracia de no ser como Herodes, que quería destruir a Jesús, que por el contrario, demos testimonio de Jesús en nosotros y cuidemos a Jesús en muchas personas, como lo hizo José. Un abrazo para todos y mil bendiciones.